¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se originaron los cánones de representación del diablo, de Dios o de cualquier idea que haga alusión a algo inexistente en el plano material? Es decir, ¿cómo es que se constituyen imágenes físicas de ideas intangibles? Esta pregunta es sumamente compleja, porque implica el deshilar histórica y socialmente la construcción de dichos cánones para encontrar el origen de su representación. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad veamos una ilustración de esta índole, sabemos que se trata de una imagen fantástica. Entonces, ¿cómo podemos discernir de que lo que vemos es producto de la ficción o de la llamada realidad? En esta breve presentación intentaremos ejemplificar un camino histórico de representaciones físicas que hacen alusión a algo que, si bien no existe, aspira a manifestarse en el plano material. Pensando desde la historia del arte, la pregunta sobre lo real y las percepciones inicia desde Platón. Carlos Masmela, en su texto Copia y simulacro en el Sofista de Platón, nos explica las nociones platónicas sobre un tipo de arte mimético que produce imitaciones de las cosas y un tipo de arte que se establece desde el no ser. ¿A qué nos referimos con el no ser? Lo describiremos más adelante. Empecemos por el arte mimético. Platón nos dice que la imagen solo puede ser una imitación de lo verdadero. La imagen no es capaz de representar la verdad, puesto que solo alude a una semejanza. Lo verdadero es únicamente lo que existe realmente. El arte de la semejanza es una copia que designa lo no verdadero. Por otro lado, Platón propone que la verdadera creación artística se dedica a la realización de algo que llama la imagen productiva y que sucede a partir del simulacro. El simulacro no busca ser una copia de lo que representa, no busca una ilusión de lo verdadero. Por el contrario, modifica el modelo, porque es la condición que hace posible su aparición y no una traducción fiel y semejante del ente real. Abre una nueva posibilidad de presencia en donde la imagen es capaz de reconocerse como imagen, es decir, acepta que es una imagen y no una copia. Un fantasma que emerge desde la otredad portadora de lo verdadero. Imita al eidos, es decir, la esencia, y no al objeto aparente. Un ejemplo visual muy interesante de esta idea de simulacro es el colosos. El colosos es un monolito constituido de piedra que se distingue de otros ídolos arcaicos debido a su inmovilidad. Esta pieza se representa bajo dos formas, la estatua pilar y la estatua menhir. En la antigua ciudad griega de Midea, el colosos funciona como un símbolo que ayuda a apartar de los vivos a un muerto. Además, constituye un ejemplo de tensión que se encuentra en el signo religioso. Por su función operativa y eficaz, el colosos tiene la ambición de establecer con el más allá un contacto real, de hacer patente su presencia aquí abajo, en el mundo de los vivos. Los griegos utilizan al colosos para un rito de evocación con los muertos. Mientras que por un lado servía para apartar de los vivos al muerto, obligándolo a permanecer por siempre en su morada subterránea, puede igualmente percibir, establecer contacto con el muerto, invocarlo cuando se precise. Es a partir del colosos desde donde el muerto asciende a la luz del día y hace patente a los ojos de los vivos su presencia. Su función es sustituir el cadáver ausente, ocupa el lugar del difunto. Este paso del mundo de los muertos al mundo de los vivos queda simbolizado en una estatua fría e inmóvil como el cuerpo sin vida, silenciosa como la muerte, muchas veces erigida en sitios alejados de las ciudades, como por ejemplo las profundidades del bosque. El colosos no es una copia, sino un doble, un simulacro de un objeto que no es natural, pero que tampoco es un producto mental, ni una imitación de un objeto real, ni una ilusión del espíritu, ni una creación del pensamiento. El doble es en realidad exterior al sujeto, pero que en su misma apariencia se opone por su carácter insólito a los objetos familiares, al decorado ordinario de la vida. Es una impresión de engaño, de ausencia irremediable, una imagen fantasmagórica. Hacia la Edad Media el tema del simulacro se intensifica a partir ya no de ídolos abandonados en la mitad del bosque, sino de esculturas católicas con templos erigidos únicamente para adorarles. Jacqueline Young introduce a esta discusión sobre la imagen no mimética un tema profundamente místico. Young nos adentra al pensamiento medieval influido por los textos aristotélicos que delimitan una diferencia entre la percepción áptica y óptica. Los aristotélicos compartían la idea de que la impresión de la visión provee el conocimiento de los objetos distantes y lo consideran como el sentido capaz de percibir múltiples elementos de forma simultánea. Sin embargo, el sentido del tacto es defendido por Tomás de Aquino, quien nos dice que lo táctil, es decir, la capacidad de tocar y ser tocado, es el sentido más desarrollado en los animales.
Aquino le da al tacto la facultad de acrecentar la capacidad intelectual del ser humano y por lo tanto es un sentido que puede alcanzar a Dios. Aquí Jung hace una incisión entre ambos sentidos, dado que la visión absorbe información de manera inconsciente, mientras que lo táctil solo toma aquello que desea. Ahora bien, hablando sobre las esculturas católicas, hemos de reconocer que su capacidad de presencia es mayor, dado que adoptan volumen, texturas e incluso formas humanas. No es raro encontrar esculturas de vírgenes vestidas dentro de las iglesias, por ejemplo. El pensamiento medieval, permeado por las ideas tanto de Aristóteles como de Aquino, encuentra en las esculturas una vía capaz de potenciar el contacto divino con Dios. Un ejemplo interesante que nos muestra Jung tiene que ver con la relación de figuras que no imitan pero sustituyen un cuerpo ausente. Desde la Europa medieval existieron crucifijos de Jesús móviles, sobre todo en los ojos y en la representación de una boca abierta capaz de besar a los devotos. En el caso de la monja Lucardis, tenemos la presencia de estigmatas, es decir, las heridas de Jesús, a causa de la visión de Jesús con un brazo colgado del crucifijo de su convento. Cuando la monja lo encuentra, intenta poner el brazo de Jesús de vuelta a su posición en la cruz. Entonces el Señor le habla y le dice que ponga sus manos, pies y pecho en los manos, pies y pecho de él, y ella al hacerlo siente el dolor de Dios Hijo en carne propia. Estas experiencias místicas potenciadas por esculturas suceden en otros conventos. En el libro Revelaciones de Margaret Ebner, una nana dominicana del siglo XIV, nos habla acerca de las hermanas Catarinental y su relación con las figuras sólidas del niño Jesús. Menciona cómo en una ocasión el Señor le dijo a una monja que si no lo amamantaba no le daría la gracia divina. La monja toma la imagen del infante y lo amamanta. Las proyecciones de los deseos corporales de las monjas de tener un contacto táctil con su objeto de deseo, en este caso Jesús en cruz o en su forma infante, nos hablan de una compleja proyección psicológica del doble, de otro ejemplo de imagen fantástica que se aleja de las convenciones de lo real y que es capaz de ejemplificar sensaciones físicas. A casi 600 años de las estigmatas de las monjas, podríamos asegurar que en el mundo moderno estas proyecciones de leidos no son comunes. Pero, a continuación, hablaremos del último ejemplo de nuestro análisis. Para explicitarlo, utilizaremos las nociones del mito de la retícula de Rosalind Krauss en su texto sobre el arte abstracto. Durante el siglo XIX se da una ruptura en el arte que se aleja de la intención de representar el mundo natural a partir de reglas matemáticas con la perspectiva y se concentra en explorar las percepciones particulares del instante efímero. Un rápido ejemplo es el trabajo del movimiento impresionista, los cuales apuestan por la subjetividad de la contemplación de quien observa, y aquí es donde la percepción objetiva pierde validez. Asimismo, el arte moderno encausa una nueva misión que se desentiende de la representación de lo religioso y busca su propio espacio, lejos ya de la naturaleza, de la ficción y opta por las retículas. La retícula, nos dice Rosalind, es una forma de abrogar las aspiraciones de los objetos naturales a tener un orden propio y particular. La retícula muestra las relaciones en el campo estético como si se produjeran en un mundo aparte. Declara al mismo tiempo el carácter autónomo y autorreferencial del espacio del arte. Sin embargo, los artistas reticulares como Kandinsky o Mondrian sostenían sus tratados artísticos a partir de nociones como el ser, el conocimiento o el espíritu. ¿Acaso la retícula sigue enmascarando el mito religioso? Para responder esta pregunta es necesario recordar que durante este periodo nos encontramos con una crisis en el ámbito filosófico y científico. El descubrimiento de las partes del átomo y la energía nuclear provocan que la idea del mundo como unidad se disuelva. La teosofía es una religión conformada hacia finales del siglo XIX y propone que todo cuerpo vivo es también energía una vez que la materia muere. Con base en esta idea teosófica es posible conservar el sentido de universalidad al afirmar que todos los seres vivientes somos energía. Estas ideas influyen a los artistas reticulares y proponen que el arte es capaz de conectar con el espíritu, el cual es distinto del alma y del cuerpo. Existen tres niveles, según estos artistas: el nivel físico, que se refiere al cuerpo o a los sentidos; el nivel psíquico, que se refiere al alma y las percepciones; y el mundo espiritual, el cual es el mundo de las realidades. Por lo tanto, los artistas del arte moderno no encuentran sentido a representar el mundo material y optan por explorar el mundo espiritual. Kandinsky, por ejemplo, pensaba que el arte es solo el principio de la necesidad interior y que el color es el medio que ejerce una influencia directa en el espíritu. La vía de la abstracción les permite experimentar con lo más puro.
las formas. Para ampliar esta idea de lo religioso, lo místico y su asociación con las esculturas, hablaremos sobre las torres de satélite. Durante el gobierno de Miguel Alemán, la Ciudad de México estaba en medio de un proceso de crecimiento y era necesario crear hitos urbanos que reforzaran la idea de modernidad y progreso. Por lo que el arquitecto Luis Barragán, en colaboración con el artista Matías Geritz, trabajaron en conjunto en una escultura originalmente pensada en 7 torres, pero debido al presupuesto, el número tuvo que ser reducido a 5. La altura pensada para la torre mayor fue de 200 metros, pero nuevamente por temas de dinero fue reducida a aproximadamente 50 metros la mayor y 30 la menor. Además, Barragán pensó en una enorme fuente horizontal para demostrar que el fraccionamiento contaba con servicio de agua. Sin embargo, Matías Geritz se negó diciendo, las torres deben ascender al cielo, no reflejarse en la tierra ni en el agua, nada hacia abajo, todo hacia arriba, hacia Dios. Incluso en una entrevista, Geritz afirma que, para la mayoría de las gentes, estas torres solo significan un gran anuncio publicitario. Para mí, absurdo romántico dentro de un siglo sin fe, han sido y son una oración plástica. La idea de Geritz con respecto a estas torres era justamente que todo aquel que entrara o saliera de la ciudad se viera prácticamente forzado a subir la mirada y poner los ojos en el cielo. Estas nociones espirituales acompañan durante varios años el trabajo de Matías y nos hablan de una presencia de arte no mimético enlazado con el mito religioso en el arte contemporáneo. Asimismo, vemos desplegada la teoría teosófica sobre la perfección de las formas en las torres de satélite al pensar que por ser figuras triangulares con ángulos, engañan al ojo haciéndonos pensar que son rectángulos. Se confirma lo que nos dice Rosalind acerca de la ruptura con el arte mimético al encontrar esta retícula triangular dentro de la ciudad. Dentro de su punto de vista, la retícula es una escalera hacia lo universal y no les interesa lo que pasa abajo, en lo concreto. A manera de conclusión, solo podemos asegurar que las maneras de representación de ideas que se alejan de la llamada realidad material siguen configurándose a partir de hitos lejanos como el Colosos griego. A fin de cuentas, las torres también pretenden crear un halo de misticismo en medio del ajetreo del tránsito, un intento de conectar de nuevo con un cielo cada vez más gris. Gracias por llegar hasta el final de esta presentación. Te dejo la bibliografía. Hasta luego.